hay cantidad, pero hay mucha calidad. Bien, en nombre de la Academia Paraguaya del Reino Español, bien, decir, hacer una charla, llamémosle así. Y elegí un tema que hace rato me ronda la cabeza, un tema que titulé Los escritores paraguayos en nuestro sistema educativo. Hace bastante tiempo tengo esto en la cabeza, y hay varias anécdotas que me han llevado a pensar en la necesidad de una reestructuración de la manera curricular en cuanto al estudio de literatura. Cuando se presentó mi libro Los pecadores del Vaticano, el presentador fue Francisco Pérez Marisevich, que falleció hace poco. Y en un momento dado, bueno, le dieron que también a Maribel Barreto, este es el primer acto que hace la Academia en la ausencia de Maribel. El presentador del libro fue Francisco Pérez Marisevich. Después del acto, una amiga uruguaya, una señora muy culta, que había venido en esos días a la Asunción, me preguntó: ¿este hombre es popular en el Paraguay? ¿Le conoce todo el mundo? Y le dije: no, es respetado y apreciado, admirado en el círculo literario, cultural, pero no es una persona conocida popularmente. Entonces ella me dijo: con esa calidad intelectual que tiene, si fuera uruguayo, sería conocido por todo el Uruguay. Y estaría rondando por todo el Uruguay dando conferencias, dando charlas como la que dio ahora en la presentación de tu libro. Y ahí no se me ocurrió pensar cuánto desperdicio. Fue el año 2006. Cuánto desperdicio de nuestros intelectuales que están ahí sin ser utilizados como tales. En el caso de Francisco Pérez Marisevich en su época. Hoy mismo, como Osvaldo González Real, un hombre de una sabiduría inmensa que todavía puede dar mucho de sí, pero lo tienen arrinconado acá enfrente. Después, otro hecho que también me hizo pensar en la necesidad de un profundo estudio de la inserción de la literatura paraguaya y los escritores paraguayos en una malla curricular mucho más amplia e inteligente, fue que en un tiempo dado las profesoras de literatura comenzaron a catalogar a Elio Vera como un humorista. Entonces los estudiantes decían: Elio Vera, ese humorista, ¿qué hacía que Elio Vera? Eso a mí me soliviantó un poquito eso, porque Elio Vera no era humorista. Elio Vera era un hombre que usó el humor para decir cosas muy serias. El humor era un instrumento para él. No era un fin, sino era un medio que él utilizaba. Y muchas profesoras, junto de su obra, falso absolutamente de lo que era Elio Vera. Entonces, hace mucho tiempo que me venía rondando la cabeza este tema de la presencia de los escritores paraguayos en la malla curricular. Yo recuerdo que yo estuve en el colegio Martín Lasaña en la década del 60, del 64 al 69, literatura 3 años, en lo que era el cuarto, quinto y sexto cursos. No me acuerdo en qué orden era, porque el cuarto era literatura paraguaya, el quinto era literatura hispanoamericana, donde estudiamos a Cervantes y a todos los hispanos, y todos los hispanoamericanos, y el sexto curso creo que era literatura universal, comenzando con Shakespeare sobre todo. Y entonces teníamos un amplio conocimiento de autores y de libros, porque leíamos, y teníamos grandes maestros. Los salesianos eran especialistas. Y me acuerdo de un profesor mío de literatura, el hermano Félix de la Fuente, español, que un día entró a la clase, sacó un cigarrillo, en aquel tiempo los profesores fumaban en clase, y comenzó a contarnos una historia. Y nosotros éramos todos muy tallacas hasta,
Y comenzamos a mirarlo absorto por la forma en que narraba su historia oral. Y la clase que se quedó callada escuchándolo. Y cuando terminó su exposición, llamémoslo así, que habrá durado 10, 12, 15 minutos, nos dijo: el protagonista de esta historia se llama Don Quijote de la Mancha. Protagonista de un libro que se llama justamente así, de Miguel Cervantes Saavedra, que después vamos a ver, ya vamos a ver. Eso se nos quedó a nosotros. Tenemos 14, 15 años. Y creo que 4 o 5 de nosotros comenzó a leer el Quijote al día siguiente. Yo felizmente tenía en mi casa un ejemplar del Quijote de la biblioteca de mi abuela. Mi abuela era muy pobre, era carbonera, pero leía los clásicos rusos, los clásicos franceses, y tenía un montón de libros, que fue donde yo comencé a leer. Era el maestro que nos inspiró a leer. Quizás con el tiempo hubiese leído yo Don Quijote. Claro que en aquel momento, con 14 o 15 años, no entendí, no comprendí toda la dimensión de la obra, pero me divertí mucho, porque leía el libro como si fuera un libro de aventuras, consta que era casi 1000 páginas. Y muchos de mis compañeros también hicieron eso. El influjo del maestro que lee. Porque si se hubiese sentado y no hubiese dicho: señores, vamos a leer este libro, o vamos a leer un fragmento de este libro, Don Quijote de la Mancha, y después ustedes van a tener que leer toda esta obra. Y íbamos a hacerlo, pero por obligación. No lo íbamos a hacer con el gusto con que encaramos la lectura de ese libro fundamental, como lo hicimos a instancias de él. Y entonces fui preparando poco a poco un material. Parte de este material yo lo utilicé en un ensayo bastante largo que me publicó la revista Carabel de la Universidad de Toulouse, Francia, donde está nuestra amiga Carla Fernández. Creo que fue hace 2 años que se publicó. Y de eso me quedaron algunas cosas que fui ordenando para ahora. La literatura interpreta y registra a la sociedad en un tiempo y en un espacio. Hay varias sin literatura, y no se puede hablar de desarrollo humano integral sin cultura, y no se puede hablar de estudio de la identidad nacional si de la memoria del país no quedan los registros diacríticos que nos proporcionan los libros, especialmente los de literatura. El Paraguay es un país que no sabe de sus narradores, que no sabe de sus poetas, exceptuando algunos que ganaron popularidad gracias a que sus poemas fueron musicalizados. La literatura paraguaya es, en términos generales y en la mayoría de la población, un mundo desconocido. Esto es producto, especialmente, de un sistema educativo que prácticamente desdeña la creación literaria o la subsume entre tantas materias que, en medio de su abundancia y rimbombancia de nomenclaturas, ni siquiera se profundizan para que los estudiantes pudieran llegar a comprenderlas y aprehenderlas. Tengo estos ejemplares: lengua española y literatura, primera educación media, segunda educación media y tercera educación media, donde se habla lengua española y literatura. Acá hay una mezcla de la lengua española y también literatura, y en literatura se mezclan también literatura paraguaya y literatura universal. Entonces lo que se hace es picotear un poco de todo y al final no queda nada. Porque de un tiempo a esta parte la literatura paraguaya ha crecido tanto en su acervo que para estudiarla se necesita por lo menos 1 año, y se necesita que sea una materia propia. Tomé nota de todos los escritores citados en ambos libros, en los 3 cursos, citados de alguna u otra forma, o con una minúscula cápsula y con una minúscula biografía, que se mezcla con la materia de lengua española, que también va forzado alrededor de un fragmento del texto, y también
donde se hace alusión a teorías literarias que me supongo para el pobre chico, 14, 15 años, como la teoría de la estética de la recepción, donde hay que estudiar cosas tan complejas que ni siquiera los alumnos de letras todavía absorben bien. Y entonces con este menjunje de cosas, con esta mezcolanza de cosas de lo que no queda nada claro, y hablo por experiencia personal con alumnos universitarios ahora, con mis nietos, con mis hijos, esto hace que los chicos odien la literatura en el colegio, por más que amen leer. Pero aquí les hacen leer fragmentos y les hacen analizar los fragmentos de acuerdo con unos corsés determinados. Por ejemplo, en este caso, como la teoría de la estética de la recepción, es algo complejísimo. Es algo que lo va a estudiar aquel que quiere ser o lingüista o crítico literario y estudia letras. Pero para un chico es innecesario. Es decir, se le priva al chico del placer de leer y se le obliga a hacer algo para el cual él ni siquiera está preparado. Y otra cosa, está también la guía didáctica para docentes, que es una cosa bastante compleja también. Y no sé si muchos docentes estarán dispuestos o preparados para seguir eso. Entonces hay un círculo vicioso de cosas. Entonces aquí, fíjense, hay 24 autores citados en este libro de primero. Pero yo preguntaría a cualquier egresado o un chico que está en la universidad, después les cuento mi experiencia, si reconocen algunos de estos nombres y de allá. Bueno, Manuel Argüello, no sé si lo recuerdan los chicos. Josefina Pla, claro, René Ferrer, sí. Luis María Martínez, Rudy Torres, José María Gómez Sanjurjo, María Luisa Artecona de Thompson, María Valdir Mora, José María Rivarola Mato, Concepción Leyes de Chávez, Guido Rodríguez Alcalá, Agustín Núñez, Eloy Faría Núñez, José Luis Apellar, Mario Ramos Reyes, Elvio Romero, Augusto Roa Bastos, Juan Bautista Rivarola Mato, Gabriel Casaxia, Natalicio Talavera, José Antonio Bilbao, El Campos Severa, Rubén Barreiro Saguier, Teresa Lamas, y decimos, ¿estudiaron todo esto? No, no estudiaron nada. Nos citaron así como una pilorita. Y quedó ahí. Ya está cumplido el programa. Después, en segundo, dan Rubén Barreiro Saguier, Carlos Villar Manazal, José María Rivarola Mato, Gabriel Casacha, René Ferrer, Margarita Prieto Diegos, Ricardo Mazó, Raquel Saguier, Josefina Pla, Augusto Roabastos, José Antonio Bilbao, Luis María Martínez, Gladys Carmañola, José Concepción Ortiz, José Luis Apellar, Ramiro Domínguez, Rafael Barret. El tercero figuran Raquel Chávez, Carlos Villaga Marzal, Osvaldo González Real, Gabriel Casax, Augusto Roabastos, Julio Correa, Delfín Chamorro, Eloy Farilla Núñez, Josefina Pla, José Antonio Bilbao, Rubén Barreiro Saguier, Hugo Rodríguez Alcalá, Luisa Sartorio, Augusto Casola, César Alonso de las Heras, Maribel Barreto, Elsa Paisel. Este libro es del 2018. Y esta lista nos da la realidad de absoluto pasaje en cuanto a la actualidad de la literatura paraguaya. Hasta diría esta historia, no por un sentido ofensivo, pero aquí se cubre el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Maribel mismo tiene su libro Visión de dos siglos de la literatura paraguaya en el siglo XXI. Ninguno de esos nombres está acá. Entonces, ¿quién hace estos programas? No sé. Es una desactualización absoluta. Porque tampoco se estudia a estos clásicos. Si me dijeran, estudiamos los clásicos y los estudiamos. Bueno, estudiarlos es una cosa, citarlos al pasar es otra cosa. El egresado del sistema secundario es, en una dolorosa mayoría, un ser sin conocimiento, sin ideas, indiferente, sin fuentes. Y conste que hoy la tecnología, internet y las redes sociales facilitan el acceso a información variada. Mis estudiantes de expresión oral y escrita y de técnicas de redacción de la Facultad de Derecho
de segundo curso en una universidad privada no conocían a los novecentistas. Casi todos eminentes juristas. No tenían idea de ellos hasta que les hablé de ellos y les regalé el libro de ellos y sobre ellos. Y les conté que varias calles céntricas llevan sus nombres. Entonces hicimos un ejercicio. Salgan a caminar por el centro de Asunción y anoten todos los nombres de las calles. Y después averigüen a quién pertenece ese nombre y por qué esa calle lleva tal nombre. Ahí surgió el Fulgencio de Moreno, por ejemplo, Manuel Domínguez y toda esta gente. Es un lindo ejercicio para con los chicos que buscan los nombres de las calles. Mis alumnos universitarios de periodismo en otras universidades de primer año, recién salidos de la media, no tenían ni idea de quién fue Rafael Barrett, el padre del periodismo con sentido social en el Paraguay, y el hombre de quien Roa Bastos dijo, nos enseñó a escribir a los paraguayos. Hace algunas semanas les pregunté si en el colegio habían oído hablar de Julio Correa, prócer del teatro social en Guaraní. Y me miraron con cara de angustia, como diciéndome, profe, no nos metan problemas, no tenemos idea de quién es. Con Roa Bastos sucede en el Paraguay lo que con Borges en Argentina, es más mentado que leído. Me pasa con casi todos los clásicos. Varias veces hice la prueba de preguntarles a personas de buena condición social, incluyendo profesionales e incluso docentes, si conocían a 10 escritores paraguayos, hombres y mujeres. Muy pocos de los interrogados suelen llegar a 5 nombres. Alguna excepción llegó a darme una lista completa de 10, a duras penas y con algunos errores y confusiones. Por ejemplo, creían que José Asunción Silva, el poeta colombiano, era paraguayo, porque se llamaba José Asunción. Deducción, o deducinte. El carácter de un país define bastante el carácter de su literatura. Para hablar de literatura es preciso hablar también de la lectura. ¿Cuán importante es la literatura en la vida del Paraguay? ¿Hay una relación entre la literatura y sociedad, la sociedad? ¿Existe un Estado que entienda a la literatura como un factor importante en la vida de la comunidad? ¿Hay políticas públicas que permitan difundir el libro y la lectura? ¿Hay políticas públicas capaces de sostener la creación literaria como una producción orgánica? Literatura sin lectura es apenas un libro olvidado en un estante. Un ente inane. ¿Y cómo es hacer literatura en un país sin mayor vocación de lectura? ¿Cómo es hacer literatura en un medio en el que el escritor es casi un marginal, alguien que tiene una actividad alejada del concepto utilitario que se le da el término actividad? ¿A qué te dedicas? Soy escritor. Está bien, pero ¿en qué trabajas? Esto circula como un chiste, pero es una realidad de piedra. Sin fomento de la lectura, sin mecanismos públicos que promuevan el libro como bien integral, con un sistema educativo que casi prescinde del libro en cuanto a instrumento sustancial para la comunicación y amplificación del conocimiento, es inviable pensar en una literatura profesional en el Paraguay. Y no se habla de una profesionalización como para que el escritor viva a cuerpo de rey de la escritura, sino de la profesionalización como reconocimiento de la importancia que le diera a la sociedad a la creación literaria. En el Paraguay, la lectura no es una aspiración colectiva. No lo fue nunca. Y se puede explicar esto en el marco de una historia en que primó la fuerza de la masa embrutecida por la acción de los manos políticos sobre lo que debió haber sido la racionalidad ciudadana. Se construye ciudadanía sobre el sólido cimiento de la cultura. La cultura se erige sobre la lectura y lectura es libro. Y podemos insistir en esta sentencia firme que no es redundancia. Libro es literatura. Y libro en cualquier soporte. Entonces, ¿se podría pensar en hablar de ciudadanía consolidada sin cultura, sin lectura, sin libros, sin literatura? En su libro Volver a leer, propuestas para una nación de lectores, Memo Giardinelli, publicación es un aviso comercial, publicación de Servir Libro, lo van a encontrar acá a precio módico.
Es una obra muy útil para todos los docentes. Volver a leer Mempo Giardinelli. Bueno, Mempo Giardinelli sostiene en su libro: no hay desarrollo educacional, social ni política sustentable si no se apoya también en una sólida política de estado de lectura. Es aquí un tema que se debe debatir en el Paraguay, con el problema de que falta un interlocutor fundamental, el propio Estado, administrado por políticos absolutamente desligados de las perentorias realidades ciudadanas. Y voy a leer una parte. En el libro citado, volver a leer de Mempo, recuerda que ya Cervantes tenía preocupación por la forma en que aquella España casi naciente se iba desarrollando. Cervantes ya hablaba de la ignorancia contumaz y del embrutecimiento de las masas. Y después de un tiempo explica cosas, y Mempo nos recuerda que, aunque fue lento y doloroso el camino, gracias a una consecuente política de estado de lectura y de la mano de Don Quijote, hoy el pueblo español es uno de los más lectores del planeta. Después Mempo viene a la Argentina con su símil respecto a la lectura, respecto a España, y una situación un poco bastante parecida a la del Paraguay. Dice Mempo, refiriéndose a la Argentina: es indudable que la crisis económica arrinconó a muchísima gente y ya se sabe cómo afecta la pobreza a cualquier sociedad. Pero además en la Argentina corresponde subrayar que si se perdió la costumbre de lectura fue también porque se cayó en una concepción utilitaria. Hay que leer para ser profesional. Esto está entrecomillado, otras comillas. Hay que leer para aprender esto o aquello. Inclusive nuestro sistema educativo parecería adoptar la consigna de hay que leer para. Sentido utilitario de la lectura. Con lo que se convirtió la lectura en un castigo, en un chantaje. Y se perdió el placer de la lectura. Dice Mempo respecto a la Argentina, en una parte: todo esto nos llevó a convertirnos en una sociedad menos inteligente y aguda. Una nación que se frivolizó, que prefirió lo superficial a lo complejo, que eligió el hedonismo y la simpleza, que adoptó la ligereza, la vulgaridad, la fanfarronería y la autosuficiencia como señales identitarias. Este párrafo me hizo remitir a nuestro Congreso Nacional. Y dice párrafo después: en la Argentina se fue descartando a los que más sabían y se manejaban todavía con ciertos códigos éticos para dar paso a generaciones de gente ignorante e impreparada, sea en los ámbitos civil o militar, eclesiástico, profesional o empresarial. Me suena muy cercano. Y entonces, en los sistemas educativos se lee porque tenemos que hacer un trabajo práctico, y con el ferro a corsé de alguna teoría literaria que se le ocurra al maestro. Esto es fuera de algunas iniciativas personales de docentes o de algunos colegios que tienen conciencia de la lectura. Acá está mi querida Luz Casiela del Puerto, gran promotora de la lectura, con quien reviví mis años de niñez cuando me llevó al hoy Colegio San Antonio, en la Escuela San Antonio de aquellos años 50, para hablarles a los chicos y las niñas de Ello Vera, por ejemplo, y otras experiencias de las cuales nos hablaron las docentes que tuvieron el mes pasado, que inculcan a sus niñitos el amor a la lectura
pero más por iniciativa privada que como parte de un sistema. Es decir, lo que pasa es el sistema. Hay un voluntarismo de cierta gente, de algunos de ciertos colegios, que invitan de vez en cuando a escritores. Y tenemos ejemplos maravillosos de cuando un joven se acerca a un escritor, o un niño se acerca a un escritor o una escritora. Me acuerdo en uno de estos años en Encarnación, cuando veníamos caminando Miriam, Galloso y yo, y de repente vi un encambre de chicos corriendo hacia nosotros, y yo dije, híjole. Y de repente todos se treparon a Miriam y a mí me dejaron pasar, como diciendo, no es a vos, no es para vos. Entonces ahí te das cuenta, cuando hay una comunión de los chicos que leen a una autora, cómo se crea ese vínculo. Y ahí se nota que hay placer con una obra, con una autora, y no lo habían leído por obligación. Ante la falta de involucramiento del Estado, es decir, de los gobiernos que lo administran, en políticas culturales y en la cultura misma, la propia sociedad ha olvidado la relevancia de la cultura y, en términos específicos, de la literatura. No existe una relación muy estrecha entre la literatura del Paraguay y la sociedad del Paraguay, entre escritores paraguayos y público paraguayo. Los programas estudiantiles apenas rozan la literatura, como vimos acá, y un alumno que va a la universidad apenas conoce el nombre de Augusto Roa Bastos. O por ahí, Gabriel Casaccia, cuyo fallecimiento ocurrió hace 42 años. Ayer pasé en Facebook el estado de abandono que está su tumba en Areguá. Es patético. Si Casaccia hubiese sido argentino, mexicano, chileno, su tumba hubiese sido un lugar de peregrinación literaria todo el tiempo. Estudiantes, de docentes, de amantes de la literatura. Ahí está tirado, abandonado. Gabriel Casaccia, el padre de la novelística paraguaya. Vaya memoria de la novelística. El sistema educativo se acuerda de Casaccia, ¿qué se va a acordar? Muchos docentes ni sabrán quién es Casaccia. Y cuán importante sería para nuestros niños y niñas, nuestros jovencitos, nuestros adolescentes de la educación media, presentarles modelos. Gente joven que hace literatura de gran nivel. Me acuerdo en su tiempo Mónica Bustos, que ganó el premio Augusto Roa Bastos en el 2010, con 26 años de edad, una novela fantástica que rompió todos los moldes de la narrativa paraguaya. Me acuerdo en aquel momento dije, este es el libro del año, y me vinieron todas las veteranas escritoras encima, que esta chiquilina que va a saber que va. Y ¿para qué tenía un libro? Hay una chica, ahora está, ya pasó los 20 años, creo que está 26, Ana Miranda. Fue un fenómeno, es un fenómeno. Se cansó de ganar los concursos de cuentos del centenario, teniendo menos de 18 años de edad. Casi tuvieron que cambiar los estatutos del centenario para que no siguiera ganando. Y entonces participó en mayores de 25 y ganó de nuevo. Pero ¿qué pasaba? Como era una chica modesta, ganaba y se quedaba ahí. Su obra se publicaba en el libro del centenario, pero ese libro no se podía comercializar, no podía salir fuera del centenario. Entonces, en mi época de presidente de la Sociedad de Escritores, reavivamos el fondo fondo editorial de la SEP, y le publicamos su primer libro impreso, su primer libro de cuentos impreso. Solo usar en mis talleres, y la gente se queda asombrada de la calidad de sus cuentos. Ahora está por publicar su segundo libro. Y este es un caso mucho más fuerte aún. Mía Duarte Quintana. Me acuerdo que en 2017 me llamó la mamá, después me habló de ella, para que le presentara su libro de cuentos.
Relatos espectrales. Era un libro de terror gótico. Un género que les encanta a los chicos, pero que es muy difícil manejar. Y dije yo, hijo, le presentaba un libro de una niña y cosas, infantilismo puro. Y después leí el libro y quedé asombrado. No puede ser. Una chica que maneja, tenía 12, 13 años, manejaba perfectamente la estructura de la narración, manejaba perfectamente los códigos gramaticales y ortográficos, y manejaba las formas literarias, formas de edición literaria que muchos escritores paraguayos no saben manejar. Acá, por ejemplo, mucha gente no sabe cómo se usan los guiones y las rayas. A qué lado va pegado y a qué lado no. Por ejemplo, ella no, manejaba perfectamente. Y ahora, uno de estos cuentos, que es más una novela corta, tiene 50 páginas, acaba de ser base de una película que tuvo mucho éxito ahora, Lucette. Y acá otro corto comercial. Este libro de Niña Quintana es de edición de El Servilibro y lo van a encontrar. Fin de la noche. Les digo, esto puede ser modelo para los chicos jóvenes, inclusive para que, no solamente para que lean, sino para que alguna vez piensen en escribir. ¿Quiénes incentivan esto? Nadie, a decir nadie en el sistema. Puede que alguna profesora haya llevado a Mía para charlar con sus compañeros, con sus amiguitos, porque ya tiene 18 años ahora. Hace poco sacó otro libro asombroso, La sonrisa de la sombra de los cuentos. Ahora tiene 18 años, por la madurez que tiene, era una persona de 40. Es decir, tenemos hasta modelos literarios que pueden servir para incentivar la lectura de los chicos, para que no los chicos, tengo que leer esos libros, esos jovatos allá de 1900. No, hay que interactuar. El tema es investigar, ¿y quién lo hace? En el sistema no sé quién lo hace. Es decir, los esfuerzos por acercar a autores y públicos se han originado en sectores privados, en los gremios editoriales que promueven las ferias del libro, con ausencia de autoridades estatales, en los gremios de escritores, en algunas pocas universidades que priorizan la cultura, y en ciertos colectivos de personas interesadas en ampliar sus conocimientos literarios. Y hablé también ya de colegios y docentes interesados en la promoción de la lectura. Un proyecto de ley del libro duerme desde hace algunos años en gavetas legislativas. No es un tema prioritario, ni tampoco brinda réditos políticos a los políticos que fungen de legisladores. La desidia gubernamental respecto a la cultura y a la literatura puntualmente que se refleja en los programas del Ministerio de Educación y Ciencias se transmite también a la conducta de ciertos sectores de la sociedad, para los que ser poeta, un narrador o ensayista no otorga prestigio. Por el contrario, se mira con cierto desdén al creador literario, aunque después los necesiten para escribir algún discurso o elaborar una autobiografía de alguien que quiere contar su vida y no sabe cómo hacerlo. Felizmente esta situación no está generalizada, porque existen sectores sociales que respetan y aprecian a los escritores, y persisten entidades que organizan concursos que impulsan la creación literaria. Los medios de comunicación, por su parte, aportan bien poco respecto a la promoción de la lectura. Los suplementos culturales no abundan y las páginas de arte están cada vez más reducidas. Es patética la explicación de los administradores de los medios, especialmente de los periódicos. Entre comillas, las páginas culturales no venden. Y para más, en esas páginas la literatura es la cenicienta. La música y el cine se llevan las palmas. Leer la reseña de un libro es como encontrar cubitos de hielo en el Sahara. Ante este panorama vivimos en una sociedad que tiene una actitud primitiva ante la lectura y la escritura. Vivimos en una sociedad que sufre lo que Mempo Giardinelli llama la iliteracia o iliteracia, un raro neologismo derivado de la palabra inglesa illiteracy, que quiere decir algo así como analfabeto literario o ignorante de literatura. Muchas veces culpamos gratuitamente a la tecnología cuando hablamos de la falta de lectura. La tecnología no es enemiga de la lectura, al contrario, históricamente ha contribuido para ello. Si no existió Gutenberg,
Pues se tardó mucho más la democratización de la lectura, en los finales de la Edad Media y comienzo del Renacimiento. La revolución industrial con sus imprentas modernísimas hizo adelantar muchísimo a la humanidad, hizo que la gente tuviera necesidad de alfabetizarse. Antes de eso, el 95% de la población del mundo era analfabeta. Inclusive, los efectos de la revolución industrial llegó al Paraguay. Tuvimos nuestra primera revista cultural con La Aurora, por ejemplo, en la época de Don Carlos, bajo la dirección de Ildefonso Bermejo, que comenzó a promover una generación de espléndidos intelectuales, de escritores, como Natalicio Talavera, Juan Crisóstomo Centurión. Natalicio, lamentablemente, quedó en la guerra, y Juan Crisóstomo fue nuestro mejor escritor del siglo XIX. Publicó la primera novela escrita por un paraguayo y publicada por un paraguayo en 1877 en Nueva York, Los viajes nocturnos de Gualberto. Y fuera de sus memorias, que es una obra monumental. En conclusión, la realidad de la iliteracia o iliteracia de la que habla Membo Giardinelli, es decir, del analfabetismo literario, es penosa. Si no hay sistematicidad educacional en la difusión de la literatura, del libro, muy difícilmente se puede asentar la base para la cultura de la ciudadanía. Sin cultura ciudadana emerge la brutalidad de las masas, cuya consecuencia es un país empantanado en la ignorancia, en la pobreza, en la falta de competitividad, un país en el que se enseñorean la corrupción y la violencia. Necesitamos urgentemente que el Ministerio de Educación y Ciencia se independice de la política partidaria para centrarse exclusivamente en la política educativa. En el afán de salvar la gran brecha que existe en la capacidad comprensiva de los estudiantes paraguayos con relación a los estudiantes de la región, debemos incentivar el estudio de la lengua española, por una parte, y de la literatura como materia propia, con énfasis en la literatura paraguaya, sin descuidar la literatura universal. Es una forma de conocer y entender nuestra identidad y presentarnos ante el mundo con una personalidad formada, con cultura consolidada e integrarnos sin perder nuestra esencia. Los escritores paraguayos, hombres y mujeres, somos exégetas de nuestro tiempo, desde el realismo crítico y desde la crítica realista, desde la ficción que es capaz de explicar lo inexplicable. Necesitamos docentes que tengan apoyo, formación y respeto. La prestigiosa pedagoga argentina Emilia Ferreiro, discípula del gran Jean Piaget, padre de la epistemología genética, afirma que el oficio del maestro se ha ido burocratizando y desprofesionalizando. El docente no puede seguir haciendo tareas burocráticas, llenando interminables planillas de dudosa aplicación que más bien parecen exigencias para un rito dogmático que para un empleo productivo. El docente debe profesionalizarse, tener la logística suficiente para leer. Un docente que no lee no puede transmitir a sus alumnos el placer de la lectura, el amor a la lectura. Un docente que no conoce a los escritores paraguayos en el marco de un programa que prescinde de la profundización en la literatura paraguaya y en los autores paraguayos, no podrá transmitir a las generaciones jóvenes ni el conocimiento de la literatura paraguaya, ni el aprecio a sus grandes creadores, mujeres y hombres que le dan letra al espíritu de esta nación.